Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a esta Cales, un encuentro con nuestras músicas aquí en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología presentar estas que hemos pensado charlas, conversaciones fuera de lo informal, fuera de todo lo ceremonioso, para el público de la colonia Roma, para el público de cualquier barrio de la ciudad que decida acompañarnos. En esta ocasión tenemos a dos conferenciantes que son hispánica. A estas alturas de la historia existe ese sonido del México prehispánico, ese sonido de hace siglos, o mejor dicho, esos sonidos como los que acabamos de escuchar en este momento. Hay algunas personas que aseguran que existe, que a través del tiempo, no obstante la colonia, no obstante el exterminio de costumbres, de pueblos, de saberes, esto ha trascendido hasta nuestros días. Pero otros dicen que es imposible conocer eso que pudiera haber sido la música de aquellas épocas tan lejanas. Porque los cronistas de la colonia simplemente describieron lo que ellos escuchaban. En las crónicas mencionan los instrumentos, las fiestas, pero obviamente no había manera de grabar esa música, no había instrumentos para grabarla. Y con el sistema de notación musical con que se contaba en aquellos tiempos, de la colonia temprana, tampoco era posible anotar esas armonías musicales. De modo que ese gran bando de conocedores y amantes de lo que puede ser la música prehispánica asegura que todo lo que existe en la actualidad es una simple evocación, una inspiración. Nosotros quisimos invitar a dos personas que estudian la temática, pero ¿qué creen? Me acaban de decir que los dos piensan que sí existe la música prehispánica. Y lo que nosotros queríamos era que nos demostraran que sí o que no. Sin embargo, bueno, pues como especialistas que son, seguramente lo que nos platiquen va a ser muy rico, muy interesante. Y está con nosotros, por supuesto, el profesor Felipe Flores Dorantes. Pido un aplauso, por favor. El profesor es maestro de música, trabaja en el Conservatorio Nacional de Música desde hace muchísimos años, ha formado a muchísimas generaciones de jóvenes y amantes de la música, toca una gran variedad de instrumentos musicales, es un excelente grabador de música y tenemos el orgullo de que sea investigador de la fonoteca. Y también tenemos el gran orgullo de que esté presente ahora con nosotros porque verdaderamente es un investigador que ama y ama muchísimo su trabajo. Por otro lado tenemos a un jovenazo de las nuevas generaciones y verdaderamente también se siente uno orgulloso que los jóvenes también volteen su mirada a estas tradiciones tan arraigadas en nuestra cultura nacional. Él es Alfonso Garibay García. Un aplauso. Él es egresado de la facultad, ¿o todavía estás en la facultad? Ya egresó de la Facultad de Filosofía y Letras y también, bueno, tiene investigaciones interesantísimas, una trayectoria que pues aún es muy joven como él mismo, sin embargo ha tenido ciertos hallazgos en investigaciones que sorprenden no solamente por lo que a él le toca, sino por lo que ha descubierto en las fuentes coloniales de cronistas acerca de esto,
que comentamos de la música prehispánica. Pero le vamos a ceder la palabra al profesor Felipe Flores. Él va a comentar lo que trae preparado para este día y después vamos a escuchar otra pieza con el grupo Tezcayolot e inmediatamente después vamos a continuar con la charla de Alfonso. Entonces, maestro Felipe, tienes la palabra. Gracias. Introducción. Los habitantes mesoamericanos, antes de la llegada de los españoles, cultivaron tecnologías, ciencias y artes como la agricultura, cerámica, matemáticas, astronomía, el canto, danza, música, arquitectura, pintura, escultura y literatura, mediante los cuales realizaban su vida cotidiana y propiciaban a sus dioses para obtener salud, cosechas, lluvias, conquistas. Muchas publicaciones han considerado que la música prehispánica era de carácter pentafónico. Sin embargo, actualmente sabemos que conocieron, descubrieron y aplicaron el uso de la escala diatónica, la polifonía, la microtonía, las familias de instrumentos, la flauta transversal, el ruido rosa, el empleo de las cuerdas, y que varios de estos elementos sobreviven hasta la actualidad. Objetivos: conocer el extenso y complejo acervo de objetos sonoros que intencionalmente fueron usados como instrumentos musicales antes de la conquista. Ejecutar reproducciones de instrumentos musicales para recrear aspectos de la sonoridad prehispánica. Apreciar la sonoridad de silbatos, ocarinas, flautas, huehuet, lluvia, viento, microtonalismos, caracoles, teponaztli, cortavientos, ollas, marimba de piedra. Imaginar paisajes de la vida musical prehispánica a través de algunas crónicas escritas por religiosos, indígenas y soldados. Escuchar el nombre de algunos instrumentos musicales prehispánicos en lenguas originarias. Reconocer la sobrevivencia de instrumentos musicales que han sido utilizados en México desde hace más de 350 años y proponer argumentos para considerar que hasta el presente la música prehispánica, de la misma forma como existen lenguas, usos, costumbres, se emplearon desde tiempos anteriores a la conquista. Repercute el canto, suenen ligeros los cascabeles, le responden nuestras sonajas floridas, derrama flores, deleita el canto. Canta sobre las flores el hermoso faisán, ya despliega su canto. Libro de cantos es tu corazón, has venido a hacer oír tu canto, tañendo estás tu atabal. Semanáhuac, Tenochca, Tlalpan, quiere decir, Tenochtitlan es el centro del universo. Perspectiva que permite tener una idea aproximada de cómo fue el templo mayor de Tenochtitlan, de acuerdo con los planos de Sahagún y Durán. En esta región se empleaba un sistema matemático y vigesimal, se adoraba al sol y se empleaba una dieta a base de aguacate, cacahuate, chocolate, guajolote, chile, maíz, entre otros. Mesoamérica es una área geográfica y cultural que comprende 5 grandes regiones: el altiplano, el occidente, el Oaxaca, Maya. Aquí tenemos. En los primeros tiempos se construyeron instrumentos musicales con los materiales de la naturaleza: carapachos, cuernos de venado, capullos de mariposa, conchas de huesos, fraile, etc. ¿Tienen? La maraca es uno de los instrumentos musicales que se han usado en toda Mesoamérica y en todo el mundo. Los músicos de Nayarit desde el periodo preclásico emplearon este tipo de instrumentos elaborados en barro, guaje, calabazos, ejecutándolos con variedad y riqueza de ritmos. Fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, reseña el uso de la maraca unida al canto en diversas actividades festivas y cotidianas de los mexicas. El omichicahuastli, raspador o güiro, se manufacturaba con un hueso fémur humano, costilla de 1,90 m, que muestra diferentes tipos de incisiones transversales, pertenece a una ballena y fue usado como raspador. Seguramente requería varios ejecutantes debido a su tamaño. Esta pieza es única en su género en Mesoamérica. El agua, el fuego, el aire, la tierra constituyen los elementos primordiales para la vida del ser humano. En Cacaxtla, Tlaxcala, un sacerdote parece ejecutar el palo de lluvia. El teponaztli consiste en un tronco ahuecado, escarbado para obtener 2 teclas como las de la marimba. Produce intervalos musicales de tercera, cuarta, quinta
u octava. Su técnica de manufactura es escarbado en alto relieve y bajo relieve. Teponaztli de Malinalco, que don Vicente T. Mendoza, en su libro Instrumental Precortesiano, estudió junto con don Daniel Castañeda. El Tlalpanhuehuet de Malinalco, en Tenancingo, estado de Suave. Es un tambor construido de una sola pieza, utilizando un tronco de árbol escarbado. Presenta un cuautli, águila que asciende, animal vigoroso que es imagen y símbolo de los guerreros. Cuando murieron los dioses en Teotihuacán, sus sacerdotes diéronse a vagar. Uno de ellos llegó a la morada del sol y le pidió instrumentos, pero el sol previno que no le contestasen, so pena de ser arrojados a la tierra. Mas, como eran tan sentidos los ruegos del sacerdote, Huehuet y Teponaztli no pudieron resistir, contestaron y fueron arrojados a la tierra. Desde entonces tienen música los hombres. Atecocoli o caracol. Pertenece al periodo clásico maya. En la matemática mesoamericana representa el cero, así como a Ejecatl, dios del viento. El Códice Florentino reseña el uso de la trompeta, que probablemente fueron elaboradas en guajes de gran tamaño. Flauta de pico mexica. Es un solo tubo y 4 agujeros que emite 5 sonidos, razón por la cual muchos investigadores y compositores han considerado que la música prehispánica era pentáfona, pero tal afirmación es equivocada, ya que se puede obtener muchos más sonidos cruzando digitaciones, obturando mitad de agujeros y aplicando mayor o menor presión de aire. Flautillas llamadas por los cronistas muy agudas y que fueron usadas por el joven mancebo que durante un año representaba a Tezcatlipoca, y el quinto mes, llamado Toxcatl, era sacrificado en dedicación a dicha deidad. Chul o flauta de 6 agujeros, perteneciente al periodo clásico maya. En ella demuestran su avanzado conocimiento musical al descubrir y aplicar la escala diatónica. Esa escala se emplea actualmente y desde hace muchos siglos después en Europa, y es actualmente la más usada en el mundo. Felipe Flores Dorantes ha estudiado y ejecutado y analizado esta chul o flauta, reconociendo su excelente elaboración y estado de conservación. Se ubica actualmente en la vitrina de música y danza en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología. Los mayas iniciaron la polifonía al construir una flauta que tiene el tubo derecho mediano con 2 agujeros tonales y el izquierdo más largo con un agujero tonal, lo cual permite ejecutar piezas musicales donde inicia la melodía y lo que ahora llamamos el bajo continuo. La polifonía maya sigue su desarrollo con esta chul o flauta de 3 tubos, con los cuales se puede ejecutar en el tubo derecho la melodía, en el tubo central el acompañamiento y en el tubo izquierdo un bajo continuo, es decir, la polifonía a 3 voces ejecutada por un solo instrumento. Figurilla maya que demuestra la forma de colocar las manos para ejecutar correctamente la flauta triple, con la cual se logró componer hermosas composiciones polifónicas que reflejaban la creatividad, cosmovisión, filosofía, sensibilidad y grandeza de esta gran cultura. Pero los señores de Teotihuacán siguieron desarrollando la polifonía con la construcción de una flauta de 4 tubos que ejecutaba un solo intérprete. Con este tipo de flauta se produce una polifonía a 4 voces graves, dada la gran dimensión de los tubos, que en su parte más larga se aproximan a los 60 centímetros. Ahora, préstame este morral que está ahí. Saque de ahí, páselo. Ahí vienen los silbatos. Esta figurilla no parece ser un instrumento musical, pero es la base de un instrumento exclusivo de Mesoamérica, el cual tiene
su origen en el periodo preclásico del occidente. Siguiente. Gracias. Voy a tocar este instrumento, permítame. Siguiente. Esta es la difícil forma de tocar este tipo de instrumentos que José Luis Franco llamó de muelle con diafragma doble. Los mayas la reconstruyeron con un silbato anterior, como el silbato, tomando como punto de partida el silbato anterior, y lo transformaron en este tipo de flauta cuyo sonido es fúnebre y triste. La construcción interna de dicha flauta contiene 6 partes. Primero, 1, la embocadura. 2, el muelle. 3, el tubo de escape. 4, la cámara oscilatoria. 5, el agujero tonal. Y 6, el pabellón de salida. Los mexica lo mitificaron y con la representación de un cráneo lo asociaron a la muerte. Su sonido pertenece a un ruido rosa que imita al viento. Los cronistas mencionan que les producía dolor de cabeza, mareo y en algunos casos desmayo. Ahora sabemos que todo ello se genera por la cantidad de frecuencias que se conjugan simultáneamente. Es que hay vaso silbador, que consiste en vasos comunicantes donde se deposita agua para que al desplazarla de un lado al otro produzca sonido. La tapa está rematada por una figura zoomorfa que contiene un silbato en la cabeza. Vasija de barro con un silbato adosado a la orilla de la pared, llamada actualmente guíjola. Para producir su sonido se deposita agua y se debe soplar por el silbato para obtener el hermoso canto de un pájaro. Seguimos. Este tipo de flauta de émbolo de 2 tubos procede del Golfo de Veracruz. Por aquí tenemos un especialista en Veracruz, maestro Hugo. Usted me dirá si es cierto o no. Al insuflar el aire se produce sonido mediante la elevación o descendimiento de la flauta para subir o bajar el émbolo, en lo cual se logra producir microtonos a manera de glisandos. Contiene un émbolo interno que se desplaza a lo largo de todo el tubo a manera de trombón de varas. Por ahí tengo una olla negra, aquí está. Sí, préstame la camiseta que está ahí. Échamela, vuélamela. ¿Sí? ¿Quién será? Jálala. Préstame esta, mira. ¿Sí? Dobla la camiseta. Dobla la camiseta. Ajá. Ahí tiene. Ah, muy bien. Va con ese. Dóblala. Y entonces ya se pega. Va bien. Bien, allá. Así. Muy bien, basta, gracias. Cortaviento. Este es un palo, un palo de punta pilosa que al girar en el círculo choca el viento para obtener un sonido vibrante y entrecortado. Traemos un ejemplo, está por acá guardado. Existe en muchas partes del mundo, como en Nueva Guinea, Australia, Brasil, Japón, Norte y Sudamérica, donde se emplea este tipo de instrumentos. Pues que
Traemos una cuerda, pero no está armada. Los seris usan en la actualidad un arco de caza que se apoya con un aguaje, el cual funciona como caja de resonancia para producir variedad y riqueza de ritmos y sonidos. Los murales de Bonampak. Las pinturas murales de Bonampak, Chiapas, fueron descubiertas en 1946 por el fotógrafo Gili, así como por el explorador Carlos Frey. Representa escenas de la vida maya hacia el año 800 después de Cristo, lo que ha permitido estudiar costumbres, vestimentas, armas, ceremonias religiosas e instrumentos musicales. Yo te digo. Vaso de Ratín de Chul, perteneciente a la Arta Verapaz, Guatemala, que según Carlos Ramiro Asturias Gómez, representa una escena donde participan de izquierda a derecha un personaje principal, probablemente es el ejecutante de la marimba, un gobernante que es llevado por dos cargadores en un palanquín de cestería, un cargador que transporta en su espalda una mayarimba o marimba, y tres personajes que portan una trompeta cada uno, las cuales están afinadas en tonos diferentes. Escultura de piedra que representa a Xochipilli, el niño de las flores, deidad del canto, la danza y la poesía. A este dios, que está tatuado de flores alucinógenas, le fueron compuestos innumerables cantos. En el Atlas de Durán se representa una danza que los cronistas llamaron mitote, la cual se sigue representando hasta el momento por los danzantes llamados concheros. Sobrevivencia. A 500 años de la conquista, afirmo que existe la música prehispánica en los usos y costumbres, lengua y danza, en este caso, los voladores de Olintla, Puebla, dedicada al sol, que se representa durante ceremonias agrícolas para producir las lluvias. En la danza de los quetzales nahuas de Cuetzalan, Puebla, relacionada con ceremonias agrícolas y cosmogónicas. En la celebración de Semana Santa, Rarámuri, en Caborachi, Chihuahua, en ella participan los danzantes llamados matachines, quienes representan la guerra entre moros y cristianos. En las plumas blancas y negras de guajolote y el cuerno de toro de los peyoteros, huicholes, que portan en sus sombreros y remiten a las flores del cactus psicotrópico, peyote o jículi. En la fiesta llamada Jículi Neisha, durante la danza del peyote, que significa la llegada de la serpiente de nubes, es decir, el comienzo de la temporada de las lluvias. En las ceremonias taromaras o rarámuri, donde se emplean tambores y flautas que anuncian las procesiones de las fiestas de Semana Santa. Ese mero. Un anterior. Ahí está. En las ceremonias de Semana Santa de los mayos de Tehueco, en Sinaloa, donde existe un sincretismo religioso católico indígena. En todas estas y muchas manifestaciones mijes, mayas y otras, está presente la música prehispánica, lenguas, usos, costumbres y danzas. Estos sabios, filósofos, arquitectos, músicos, danzantes y habitantes prehispánicos sabían al mismo tiempo observar al universo y dialogar con su propio corazón. Que la sabiduría, los conocimientos y las obras que nos dejaron nuestros antepasados sirvan para mirar al mismo tiempo a lo más profundo de nuestro ser y hacia lo más recóndito del universo, para visualizar un mundo actual lleno de armonía, música, educación, paz, libertad, amor y solidaridad.
Muchísimas gracias, Felipe, por... Bueno. Bueno. Muchísimas gracias, profesor Felipe, por esta plática tan amena. Seguramente muchos escucharon cosas que no sabían, muchos otros las reafirmaron. Verdaderamente es una belleza toda esta armonía sonora que algunas personas en realidad dicen que esto no puede ser música en el contexto, en el concepto de lo que entendemos nosotros en Occidente como música. Estas son armonías sonoras, es música por supuesto, también podríamos pensar que es una música diferente, una música que está muy ligada a los sonidos de la naturaleza. Los antiguos mexicanos tenían un conocimiento de la naturaleza profundo, amplio, dependían eminentemente para su sobrevivencia de la naturaleza. De hecho, eran parte de la naturaleza, eran hermanos del entorno, eran parte del cosmos. Por eso los sonidos reproducen los sonidos mismos de las aves, del viento, de la lluvia. Vamos a escuchar ahora lo que nos trae Alfonso Garibay y vamos a darles también un fuerte aplauso para agradecerles su presencia en esta tarde. Sean ustedes bienvenidos, muy buenas tardes. Pues hay mucho por donde... Sí, creo que sí. No quería salir en el medio, pero bueno. Pues hay mucho por dónde empezar. Yo creo que lo que acaba de decirnos el profesor, exponernos el maestro Felipe Flores, pues es algo que prácticamente ya creo que ya no debe estar a debate, a pesar de que pues Benjamín quiere que una postura que sea negativa, pues tendría que ser uno de los primeros investigadores de la época porfiriana, como García Escobalceta, para negar. Yo creo que desde mi punto de vista, el sentido común nos lleva a concluir o tener como premisa que la existencia de los instrumentos precortesianos que nos han llegado a nuestros días, pues habla de que eminentemente existía música. Hay muchos, desde mi postura, o mejor dicho, desde mi enfoque histórico, pues quisiera comentarles una noción historiográfica de cómo estas inquietudes a lo largo de nuestra cultura, lo que han escrito las plumas, negando al principio y hoy en nuestros días, pues ya afirmándolo y desarrollándolo, podría decirles que deberíamos comenzar por rastrear en un diccionario de lengua náhuatl, por estar nosotros cercanos en el Valle de México, cuál era el nombre que tenía, cómo se le nombraba la música, porque de por sí la música entendida como para los propios occidentales tiene un gran debate filosófico, filológico. Musas se refiere a todas las áreas, a todas las expresiones artísticas que hoy entendamos que es música, lo que es sonoro. En el diccionario podemos encontrar, por lo menos en la lengua náhuatl, que sotzona es el sonido. Hay muchas partículas que tienen las lenguas. No creo que conozco la lengua náhuatl, por eso pongo este ejemplo, pero muchas de nuestras lenguas indígenas han de tener, de su propio conocimiento, nombran las cosas como ellos las entienden y le van adjudicando estos valores que la occidentalización pues transfiere a modernos y nociones actuales que podemos entendernos generalmente en la cultura, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque como ustedes acaban de apreciar este variado instrumental prehispánico que está frente a nosotros, yo creo que
hay que también, para abordar la noción de la música prehispánica, como que no generalizar en el hecho de que tenemos conocimiento de muchísimo, diría yo, arsenal sonoro, pero hay que ponerlo como que en su respectivo lugar. ¿A qué me refiero? Para nosotros tan cercanos, a menos de que haya alguien de aquí, de otra parte de nuestro país, en el Valle de México existía como un canon de los instrumentos sonoros, y lo sabemos en parte porque en los códices los tlacuilos los gestaron, los dejaron ahí para que sean conocidos. También, en este caso, cronistas también lo referían. Y pues esos instrumentos yo creo que por todos ya son conocidos. Me gustaría nuevamente que hicieran mis compañeros, a quien tengo gusto de conocer en esta ocasión. Por ejemplo, empecemos con los fundamentales, como es el huehue, que hay de muchos tamaños. El teponaztli, las sonajas, que podríamos generalizarlas como ayacaxtin, la tlapitzali, que son las flautas de barro, carrizo, las que tienen figuras zoomorfas, huilacapistli, como la que tiene ahí, que no sé qué sea. Esta es una tlapitzali. Y bueno, ¿por qué hago esta mención? Me gustaría leerles, solo tomarme la libertad de que en las fuentes tenemos la fortuna de conocer cómo explicaba el mundo antiguo el arte de lo sonoro. El maestro Felipe leyó a grosso modo lo que la mitología habla sobre la música prehispánica. Voy a leer así. Dicen también que este mismo dios, Tezcatlipoca, creó el aire, el cual apareció en figura negra, con una gran espina toda sangrante en signo de sacrificio. Imaginemos, vayamos imaginando. A dijo el dios Tezcatlipoca: viento, vete a través del mar a la casa del sol, el cual tiene muchos músicos y trompeteros consigo, que le sirven y cantan, entre los cuales hay uno de 3 pies. ¿Quién creen ustedes que sea el de 3 pies? Exactamente. ¿Dónde me quedé? Los otros tienen las orejas tan grandes que les cubren todo el cuerpo. ¿Se imaginan quién es? Exacto, el teponaztli. Y una vez llegado a la orilla del agua, apellidarás a mis criados Acapaxtli, que es tortuga, y así igual que es mitad mujer, mitad pez, y Atlizipactli, que es la ballena, y dirás a todos que hagan un puente a fin de que tú puedas pasar, y me traerás de la casa del sol los músicos con sus instrumentos para hacerme honra. Y esto dicho, se fue sin ser más visto. Entonces el dios del aire se fue a la orilla del agua y apellidó sus nombres, y vinieron incontinente e hicieron un puente por el cual pasó. Al cual, viendo venir el sol, dijo a sus músicos: he aquí el miserable, nadie le responda, pues el que le respondiere irá con él. Estos dichos músicos estaban vestidos de 4 colores: blanco, rojo, amarillo y verde. Los colores primarios, ¿no? A donde, habiendo llegado el dios del aire, los llamó cantando, al cual respondió enseguida uno de ellos y se fue con él y llevó la música, que es la que ellos usan ahora en sus danzas, en honor de los dioses, como nosotros hacemos con los órganos. Bueno, eso último ya es una referencia de un misionero. Esto que le leí se encuentra en la Teogonía de los Antiguos Mexicanos de Ángel María Garibay, y también está la misma referencia en la historia eclesiástica indiana de Jerónimo de Mendieta, un franciscano que a finales del siglo XVI pues también
al hacer la historia de su orden regular, pues también refirió esta anécdota. Desde este punto de vista, podemos ir aquí ya ligar elementos, el ritmo, los elementos que tiene la música que van ligados también con el canto. Aquí también es a la vez, pues es lo único que tenemos para el contacto de aquel siglo XVI, lo que nos refirieron los misioneros, los conquistadores, que es algo que de veras hay que, pues a veces no sé si lamentar y agradecer, porque realmente desde el comienzo ya existe un cierto prejuicio. Como dijo el maestro Flores, lo que escuchaban ellos les era tan molesto por una sencilla razón: no estaban acostumbrados. Y creo que la música o aquellos que sentimos gusto por lo sonoro, pues realmente creo que la ley básica es tenerle gusto a las cosas, a las manifestaciones y a las sensaciones que nos va generando. Recuerdo en este instante, por ejemplo, que Motolinia, que fue uno de los primeros franciscanos en hacer relación de todas las costumbres que veía en lo que nombraron la Nueva España, hace una referencia de que algo le sonaba como órganos concertados. No sé si mis compañeros, me gustaría que sus flautas pudieran tocar por lo menos los 2 primeros dígitos al mismo tiempo. Otra flauta, por favor, así la que sea. ¿Sí sienten algo? Esa sensación, sí, gracias. Esa sensación, pues la verdad no está prácticamente, no estamos ni siquiera hasta nosotros hoy en día acostumbrados. Imagínense en esa época todavía más, con otros elementos que eran como los atuendos, las fiestas, que era prácticamente la gala de toda esta expresividad sonora, y también expresan lo que era la guerra. También había certámenes, había prácticamente, quiero dejar constatado que la música prácticamente sí tenía un nivel que hay que considerar que está al grado de las manifestaciones plásticas y literarias que conocemos hoy día. ¿Por qué? También porque, me trabé. Porque no podemos imaginar que lo que manifestaron, pues debe tener cierta, no sé si decirlo con estas palabras, cierta altura, cierto nivel. Existían instituciones, los niños, existían compositores, existían los centros de estudio de la música, Cacali, los lugares donde albergar los instrumentos eran atesorados. Si ustedes, imagínense si la mitología, con esto que les leí, les da, los nombran así. Yo recuerdo que alguna vez un amigo mío, también del Huehue, me llegó a leer que en lo que escribió Chimalpaín en los memoriales de Culhuacán, hablaba de que había unos gigantes de 3 pies. Y no estoy diciendo que existan los gigantes, sino me refiero de que esos 3 pies es una interpretación, es el Huehue. ¿Cómo sonaría un gigante? ¡Pum! ¡Pum! Cierto sentido, ¿no? Y eso que los memoriales de Culhuacán hablan de prácticamente, son un poco más anteriores, refieren a la venida de los mexicas antes de que llegaran aquí al Valle de México. O sea, hay muchas referencias que todavía deben ser leídas con el paso del tiempo y más detenidamente. Si gustan, para que aprovechemos a los músicos, ahorita continuamos y escuchamos otro número musical, si están preparados.
Bueno, continuando. Creo que cuando Benjamín dijo, bueno, vamos a responder a la pregunta, ¿existe la música prehispánica? Híjole, pues no soy gramario, pero a la vez como que va implícito de se niega, se afirma, no sé, hace pensar mucho que prácticamente pues hoy en día la verdad estamos realmente comenzando a conocer este mundo sonoro. Pero también desde el punto de vista histórico, pues a mí en lo personal, a veces me llama un poco la atención de que esto ya se ha preguntado con anterioridad y la verdad han existido ya proyectos muy de gran envergadura para darle continuidad a todas estas inquietudes. Por citar la más famosa que yo investigué, fue en los años 20 cuando músicos y así compositores de aquella época interesados en la cultura crearon los únicos 2 congresos nacionales de música en la Ciudad de México. El primero de 1926, que hasta fue auspiciado, imagínense, por el diario El Universal, y 1928. De esos congresos, quizás hay que circunscribirlos a un espíritu cultural que nosotros hemos escuchado hablar, que es el nacionalismo musical. ¿Qué pasa en ese instante? Pues los proyectos incluían, por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Música, crear una academia de investigación de la música mexicana. De ahí, los compositores eran invitados a crear música utilizando instrumentos precortesianos, los que conocían en ese momento. Y tenemos ahí algunas obras, ¿no? El más conocido que sale en primera fila porque se impuso en cierta forma, Carlos Chávez. Pero también leí en esta investigación que ya un poquito antes de cuando se está creando la SEP, José Rolón, allá en Guadalajara, anda también indagando y de hecho perfilando que la música mexicana, el interés, lo que llamaban en ese momento por lo folclórico, era lo que podía dar una voz cultural en aquel entonces. ¿Por qué digo que se interrumpió? Pues hay que ser también conscientes de que las cuestiones políticas, económicas, influyen y hacen que estos proyectos pues no continúen. Creo que en términos culturales, uno de nuestros grandes conflictos es la cuestión de la modernidad y lo que llamaríamos como vanguardia, porque entiendo de que hoy los estudios sobre los instrumentos precortesianos indagan más sobre la sonoridad de la música, a cómo suenan, pero como experiencia de músico puedo decirles, ese es un elemento nada más. ¿Qué podemos hacer de los otros 2? Del ritmo. Y el ritmo es algo muy interesante que también creo que está presente ahí todavía y que hay que compaginar con lo anterior. Les platico, por ejemplo, que este libro, bueno, se llama Cantares Mexicanos, tiene unas cosas muy interesantes. Los lingüistas lo han estudiado por las nociones de los poemas. O sea, a lo mejor de aquí ustedes han escuchado los poemas de Nezahualcóyotl, así, muchas referencias. Pero cuando, esta es una copia facsimilar del volumen que se encuentra en la Biblioteca de Antropología e Historia del museo. Hay unas referencias que les llamaban muchísimo la atención o no fueron estudiadas, al menos muy poquitos de estos estudiosos como Vicente T. Mendoza, Jesús Romero. Había unas partículas que ahora consideramos onomatopéyicas que hacían también referencias hacia lo sonoro. El famoso ti, co o co, to.
Los cronistas, y si completamos esto, cuando describen que la poesía se acompañaba con teponaztle, hay aquí un buen número de poemas acompañados con este instrumento. De hecho, un apartado los nombra como teponazcuicatl. Cuicatl en náhuatl es canto, y teponas, pues referente al teponaztle. No sé si, por ejemplo, mi compañero, para hacer algo muy práctico, ¿cómo podemos identificar ese tico? Ti podría ser, de ese que sonaste, el que está a tu mano derecha suena más agudo. El de la izquierda suena más grave. Yo en verdad desconozco y no tengo a veces la fortuna todavía de tener un laboratorio así sonoro para hacer más experimentación, pero vámonos con lo práctico. Por ejemplo, estos investigadores lo empezaron a referir como si se fueran notas musicales. Creo que eso ha sido un pequeño capricho de los interesados. ¿Por qué a fuerza se tiene que la música prehispánica sacarle una escala? Y escala en el sentido de queremos hallar cierto orden, como los valores que históricamente Occidente ha creado con su relación de escalas mayores, escalas menores y todo lo que ha producido, ¿no? Politonalidad, atonalismo, etcétera, por el estilo. Existe, yo le diría así, un orden como tal, de que los sonidos por un conocimiento empírico fueron establecidos así. Como decía el maestro, las flautas que él ha estudiado arqueológicamente tienen ciertas características, 4 orificios, si los tocamos pues nos dan cierto orden. No quiero decir una escala en sí propiamente, porque ¿cómo podemos fijar eso? Se me hace un poco aventurado. Sí emiten un sonido, efectivamente, pero existe un orden quizás hasta práctico, ¿no? Así toco con mis manos, ¿no? No hay más en ese sentido, ¿no? No como, me burlaba en cierto sentido que los instrumentos occidentales hasta nos cambian las posturas, ¿no? El violín nos tuerce, el violonchelo nos abre de piernas, algo así por el estilo, ¿no? Son nociones que hay que como que ir, ver lo práctico que tiene las culturas antiguas, no quiero decir indígenas todavía. Pero efectivamente esta tradición no interesaba, obviamente que no podían referirnos más cómo era la música los conquistadores, las personas de primer contacto, porque ellos venían por el oro así, tajantemente, no venían a más. La tradición, ¿qué pasaba con la colonia? En la colonia es interesante, todavía hoy es un periodo de nuestra historia que también estamos indagando, en cierto sentido. ¿Alguna referencia de ese tico? Puedes hacerlo varias veces. Surgió como una forma, un género que se llamaba el tocotín, que es danza, que también iba acompañada de elementos teatrales, era dancística, como decía, y también acompañada por la poesía, ¿no? Es muy conocido que hasta Sor Juana Inés de la Cruz hizo tocotines. Lo que pasa es de que también tenemos que ser más experimentativos con los instrumentos prehispánicos en ese aspecto. Hace semanas me agradó mucho saber esta noticia de que en Michoacán, si no me equivoco, aquí está presente el investigador Antonio Huitzimengari, tenía un tratado de vihuela que contiene un tocotín, es una edición del siglo XVI, ¿no? A mediados de ese siglo. Sería interesante saber qué nociones rítmicas contiene para tal efecto. Y les decía que estas partículas de tico que están contenidas, el nahuatlato, por así decirlo, Ángel María Garibay traducía algunos señalamientos
que dejó constatado Sahagún como uno de los de los principales recolectores de la información de la cultura prehispánica. Cito, por ejemplo, que en ese género de Teponoscuicatl, Garibay traducía este señalamiento de Sahagún diciendo así: y en esta forma se tañe el tambor, una estrofa se va diciendo sin música, pero la otra estrofa caen 3 percusiones, ti, 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 y al comenzar precisamente una sola ti, y en esta forma se vuelve a cantar desde el medio del toque del tambor y se estabiliza el golpe del percutor, hasta llegar a la mitad otra vez el tambor, huyendo hasta el término. Bueno, son un montón de... así era el español antiguo. Pero lo que voy es que si hay indicaciones, hay que echarle imaginación en ese aspecto. ¿Qué pasaba entonces? Les decía ya en el siglo XIX, en verdad que sí existe como tal, ya incluso a Clavijero en el 18 decía que la música antigua no tenía nada de valor, era inferior, y por eso no me extraña que a nivel internacional hoy día sea un área que prácticamente se le determine como de inferioridad y hasta salvajismo. A veces yo un poco crítico de esa concepción la justifico en el hecho de que ante el actual e inminente interés de ensambles, grupos, estudiosos, luego existen unas nociones musicales que se mezclan con lo sonoro. Si quisiera yo portarme prácticamente como un purista, ¿a qué me refiero? De que luego la combinación de todos los instrumentos en sí genera una noción de cierta música, cuando podríamos nosotros ser como selectivos al decir, bueno, si las fuentes dicen que solo aquí hay teponaztli y huehuel y sonaja, eso nada más, luego la voz. Pero yo entiendo muy bien, pues como músico también, que nos atrae muchísimo la sonoridad múltiple de todo este abanico de instrumentos al respecto. Pero algo que está pasando actualmente es que también está habiendo una influencia del norte de nuestro país que se está centrando hacia una zona más central. Luego las africanías que también tienen, o sea, yo creo que es algo que como músico no lo podría yo escribir así con palabras, pero se siente cuando existe un ritmo que sí tiene como que un origen de cierto lugar. No sé, pasa como el vals, que aunque sabemos que es de origen europeo, pero podemos identificar sabrosura, acentos de ciertas regiones del mundo, porque ya es un género pues prácticamente muy difundido, ¿no? Hasta el anime de hoy día incluso lo incluye, ¿no? Pero como les decía, estas ciertas influencias a veces parecen como que perjudican a primer momento lo que podía acercarnos a la música. Creo también que proyectos como les mencionaba nacían, se escribió, se publicó. Incluso hasta estoy recordando ahorita que, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de México, cuando era director Carlos Chávez, hizo un proyecto, siendo el director, de ser Teponaztlalpili, es decir, crear un teponaztle que tuviera las intenciones de contribuir acústicamente a las necesidades que una orquesta sinfónica. Creo que, bueno, no sé si realmente esto proliferó, pero siempre yo preguntaría o me indagaría cómo podríamos nosotros imaginarnos ese mundo sonoro. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, sigamos pues contribuyendo a conocer el sonido propiamente, pero creo que el elemento fundamental, porque la verdad la música lo tiene, es el ritmo, lo que podría dar muchos cimientos. Y me gustaría, después de
de escuchar otro número de nuestros amigos, pues más o menos tratar de explicarles a qué me refiero. Les decía, la cuestión rítmica se me hace a mí fundamental para tener esa aproximación a este antiguo mundo sonoro. Las referencias están, tenemos idea a través de rutines, estudiando estas películas. Todavía hoy día la supervivencia de lo que llamaríamos como la música tradicional de las comunidades y pueblos indígenas también da luces al respecto. Quiero compartirles al respecto que cuando hace 2 años o un poquito más, en Feliz Comienzo, presentamos en el foro de la música tradicional, hablábamos de un género y otro compañero de un género de lo que era la música prehispánica, en este caso de la región de la cultura quiché. Nos referíamos en ese 2011 a uno de los llamados danza del tún, que en lengua quiché se escribe Shahok-tún, como nuestro redescubrimiento, por así decirlo, de una música muy aproximada a lo que sería pues, aquel antiguo mundo sonoro. Que aquí les comparto
que esta obra llamada como el Rabinal Achí, yo creo que han escuchado hablar de ello, tenía en su publicación compilada y editada por el francés Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, tenía al final de esta edición una partitura que tiene las características, pues está en notación occidental, ya que está escrita en pentagrama, clave de sol, clave de fa, no sé, todos los elementos que la escritura que conocemos y hoy manejamos hoy día, pues da en primer lugar, como que diríamos, es algo que no pertenecería al antiguo mundo prehispánico. La investigación, las investigaciones, que ahora son dos, indagan, ya han indagado, concluido que los autores de esta compilación eran Colás López o Nicolás Colás Tecu, y bueno, fueron ayudantes. Así a grosso modo, pues el Rabinal Achí narra lo que es un episodio así en desarrollo dancístico, también dramático. Ahora sí, no podemos negar que existía efectivamente teatro prehispánico. Refiere un evento, un acontecimiento de la cultura quiché, por el siglo XIV o XV, ya de nuestra era. Esta partitura, soslayada, no analizada, y sobre todo con la tradición de hoy día que se sigue representando cada 25 de junio, allá en el pueblo de Rabinal, San Pablo de Rabinal, en Guatemala, pues ahora sí que pone en conflicto porque lo sonoro con lo de hoy día es distinto a lo que está establecido en la partitura, y así a grandes rasgos, pues la música ha tenido por lo menos diferentes versiones. Esta edición es de 1862, la compilación fue hecha en 1855, pero después en sucesivas, que será una veintena de representaciones, ha variado. De las que yo conozco, pues un compositor guatemalteco, Jesús Castillo, hizo una versión, una transcripción en 1922. En los años 40, otro hermano de Ricardo Castillo, con conocimiento de la partitura, porque esta edición, cuando fue castellanizada, traducida al español a finales de los años 20, se difundía también la partitura. Ricardo Castillo, en un ballet que llamó Quiché-Achí, usa uno de los temas que están escritos en la partitura. Henrietta Yurchenko narra que cuando ella viajó a Guatemala se le presentaron 2 músicos y le tocaron la música. Es una grabación que está disponible, que a mí no me gusta. Y pues, transcripciones que después hicieran David Freundler, alemán, Anleu en los 80s y así en lo sucesivo. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, que para acercarnos, ir armando una evidencia de música prehispánica hay que tener una metodología. Y a veces creo que eso ya está estipulado, de que como conocemos nosotros los instrumentos, hay que usar la razón de cómo se dice en su lengua. No podemos nosotros, nos es factible decir tambores, atabales, sonajas, pero cada lengua tiene como tal los nombres con su propia lengua. O sea, como le refería al principio, Huehuel, Teponaztle, así lo han de tener seguramente diferentes regiones. Naturalmente que como historiador, pues la metodología me lleva a rastrear de dónde está la evidencia de que nombren así las cosas. Y esta partitura, bueno, aquí les traigo en fotocopia, tiene escrito una instrumentación particular que después el proceso de la investigación hizo crítica. Por lo menos el instrumento
como tal que nombraron la base rítmica es el teponaztle, que en esa región de nuestro país llaman tum. Así lo encontré en diccionarios de lengua quiché, que ya ciertos misioneros ya habían escrito. El propio Brasil de Borbón tenía su gramática. De hecho, el drama del Rabinal Achí es como el apéndice de la gramática de lengua quiché, y hasta el final viene la partitura. Ahí viene referido que es el tum. El problema después fue con los instrumentos melódicos que se hallan, que refieren como trompetas. Pero lo que se hizo en aquel entonces era, afortunadamente existe el texto en su lengua originaria y en el proceso fuimos sacando el nombre de cómo se nombran los demás instrumentos en su lengua quiché. Y bueno, las conclusiones sacaron que el teponazli es el tun, el huehuel bohom, las flautas axú y las sonajas o ayacashtin soc. Entonces, cierta manera, pues ahí tenemos como que lo reiterado, lo que se está prácticamente, ya nos da una idea todavía más al respecto de cómo cuál sería la instrumentación de esta música, de esta partitura, ¿no? Ahorita les comentaré también de que incluso hasta los dos personajes, el drama narra un combate entre Rabinal Achí y Quiché Achí. El Quiché Achí lanza, antes de ser sacrificado en una danza, como dice: vosotros tambores, vosotros flautas, hacer sonar mi flauta quiché, mi tambor quiché. O sea, todavía como si le indagáramos o imagináramos, tenemos ahí todavía a qué refiere prácticamente. O sea, si nosotros tenemos nociones mejor dicho, tener la sensibilidad de pensarlo como un arte teatral, en efecto. Y bueno, aunque tengo un poquito afectado mi meñique, me gustaría explicarles por qué se llama Shahok Tum, esta evidencia que les comparto. Shahok Tum es la danza del tum o la danza del teponazli, podríamos decirlo así. Y existió mucho durante la época colonial, lo refieren, hasta eran prohibidas por la Inquisición este tipo de manifestaciones. Sobrevivió, pues es una fortuna. Tiene autores, hay que comenzar a valorar que haya sido transcrito por estos dos indígenas rabinaleños. En sus vidas podemos decir que era gente inteligente en el aspecto, tenía cierta educación, ya que uno de ellos estudió música, en una de las, dice ahí por ser Burbo, que existía una capilla de música. Entonces yo creo que no podemos negar que efectivamente lo que sonoramente se hacía puede transcribirse en un lenguaje sencillo, de utilidad hacia nuestros días, porque en efecto, como les decía, las demás grabaciones, transcripciones que han hecho los demás investigadores utilizan una escritura musical que se aproxima, pero la verdad que sí considero muy difícil para ser práctico. Es prácticamente como si escribiéramos a cómo suena el viento y a qué ritmo va. La partitura tiene elementos muy, muy sencillos, unas bases rítmicas y algo muy interesante que me extraña, que cuando Borbón la presentó con dos músicos franceses, amigos suyos, solo dijeron: es interesante. Suena muy, ni se ve prácticamente como si lo hubieran tocado. De ahí comprendo que muchas nociones, que las primeras hayan sido que la música antigua fuera pentáfona, que tuviera 5 tonos. Hoy sabemos que no, ahora hay mucha variedad, pero por lo menos para hacer la práctica
sí podemos como asimilar como primera idea que sea así. Y me gustaría, pues, con ayuda de Tepozcuicani, que me ayude a hacer unos elementos, unas bases rítmicas contenidas, pues, en esta partitura. El que está a tu mano izquierda, trata de hacer esto. No. Tico, ti, tico, ti, tico, ti, tico, ti. Sí. En la partitura está dicho así. Así comienza el baile del tun. Sí. Y la melodía suena así. Preguntar, aunque hay aquí notas, mi flauta, yo la verdad ni siquiera me he tomado la molestia de saber qué tonos da. Creo que tomando que son elaboradas, estas son artesanales, así comerciales, no sé, a lo mejor hasta China, por lo menos si nos centramos en su morfología, cómo es, puedo al menos pensar que lo más agudo podría ser mi primer dedo y así descendentemente. Así estoy leyendo la partitura, no estoy reproduciendo la, fa, la, fa, la. Ahorita no, me estoy guiando así como por lo visual, por así decirlo. ¿Por qué? Porque he sabido también que la educación musical de los antiguos, aparte de que se centraba mucho en que fuera práctico, era didáctico. Ustedes, hay que saber que los códices, la lectura era así, tener referencias, ideas, imágenes en torno a. Este temita tiene todavía, si nos centramos más en la música, tiene un elemento sorpresivo. A lo largo de la partitura, que está dividida por lo que se conservó en 6 partes, la primera es principio del baile, entrada del rabinal a chi, son del quiché, son de guerra, la muerte del quiché a chi y el final. Es decir, que tenía un ordenamiento, un orden. Pero da la casualidad que este tema, no sé, la verdad, aquí me voy a permitir hacer la analogía con lo que sabemos de historia de música occidental. Es lo que en el siglo XIX Berlioz y Wagner, Berlioz en francés idea fija, Wagner como leitmotiv, consideraría a cada personaje. Por ejemplo, a través de tu colaboración. ¿La misma? No, otra. El son del quiché es ta, 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 no, derecha, ta, 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 exactamente. Sigue, amigo. Ustedes verán que el motivo musical se llamaría como una serie rítmica, de cierta forma. No, sí se escucha, ¿verdad? Ah, perdón, por favor. Tiene un parecido.
pequeñas variaciones y en este caso pues van como que caracterizando, diría yo, cada escena que fuera acompañada, porque cuando Bourbourg relata, hace un ensayo y narra en cierta forma lo que se escribió, cómo se representó en el año de 1856, lo más criticable podría ser, a nuestra perspectiva, es el atuendo y la incursión de 2 trompetas. En ese caso eran trompetas así como tal, o sea, a lo mejor hechas de latón en su momento. ¿Por qué? Porque también desgraciadamente hay que considerar un aspecto que vive la cultura. Ante las carencias económicas, la música tradicional se ve obligada a buscar sustitutos. Si antes era el barro, no sé, a lo mejor hoy en día es plástico, hule, cosas así por el estilo que van bajando en cierta manera la calidad de, por así, de la expresión artística, ya en sentido así estético, así de gran envergadura. Entonces, eso hubiera sido, si lo hubiéramos atestiguado, como que repampanante, porque describe que al menos los que hicieron la obra, la representaron, les ponía una máscara con barba, les ponía las plumas en atuendos donde quizás no van. Si quisiéramos pues hacer muy ortodoxos y centrarnos en que la música, en que la representación fuera lo más fiel posible, pues sí, efectivamente pues tendríamos que invertirle más y realmente pues hacer arte en ese aspecto. No me extraña que al menos Bourbourg, cuando dijo que el valor que le daba a esta obra, más que esperar un historiador como yo o alguien más estudioso, decía, es momento de que los artistas también promuevan y se ahinquen y den este tipo de propuestas, las trabajen. Decía así su frase, que finalmente los artistas el sentido artístico es el que debe prevalecer como un juicio, como tal. Y bueno, también como último ejemplo, para dejarles como este saborcito de no quedarnos de qué más elementos tiene esta partitura, nuevamente te voy a pedir que me des un toque así. Pam, 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 pam. Era el mismo, pero a la inversa. Esa al menos fue la presentación del Quiché al Rey. Mejor tocada, ¿no? No por mí. Así que, bueno, pues en sí, ya para concluir, no sé cómo andamos de tiempo, y para que también mis compañeros pues también hagan más demostración, al menos creo que sí considero que tenemos una deuda. Creo que estos elementos, yo creo que lo más simple podrían ser prácticos, no sé, crearse un manual, y si nosotros tuviéramos la oportunidad de ejercerlo, tenemos prácticamente algo más allá de lo sonoro, pues ya empezar a ser creativos en ese aspecto, porque así lo era. O sea, si la enseñanza, si todos tenían acceso, ustedes piénsenlo, en los grandes mitotes, las danzas iban coordinadas, o sea, hasta el más pequeño sabía qué hacer, había indicaciones en los cantares, dice así, al menos una de las pequeñas referencias decía, cuando se escuchen el ti, disminuyan. O sea, ¿qué sería? La velocidad, algo así por el aspecto,
algo así por ese sentido. Creo también haciéndolo muy, muy práctico, a la vez también pedagógico. Creo que, pues como lo decían, la verdad, aquellos primeros estudiosos, todos estos que emanaron de los años 20, pues sí tenemos bases prácticamente, si al menos no saber cómo eran, sí tenemos el ingenio de reconstruir pues, lo que fue destruido en cierta manera, ¿no? Es como un edificio no lo vamos a dejar caer porque simplemente ya fue mutilado, ¿no? Como le invertimos para que sea reconstruido. Y creo que en nociones de cultura antigua, y en este caso de la música, sí es un gran reto, pero a la vez una gran determinación y un apoyo de nuestra parte, pues tener los elementos de generar como era. Si hay nociones, están los instrumentos, creo que falta lo principal, la creatividad, pero una creatividad fundamentada y pues también con un objetivo en este caso. En mi aspecto, pues sí considero de que son las bases prácticamente de poder llamar una aproximación hacia la música mexicana, si ya queremos englobar a nuestro país en general. Lo hicieron antes, pero las cuestiones de la ideología, la mentalidad truncó eso, pero es algo que yo creo que se seguirá insistiendo en ese aspecto. Cualquier duda, pues bueno, pues de mi parte sería todo. Gracias. Pues verdaderamente palabras, reflexiones convincentes acerca de la música prehispánica, de lo que pudo ser, pero de lo que puede ser aún. Toda esta reconstrucción que es un gran desafío. Verdaderamente esta música, como muchas otras del mosaico musical de México, está un tanto olvidada, un tanto rezagada, relegada. Creo que aquí hay una veta verdaderamente rica para las nuevas generaciones de músicos, y no de músicos solamente, sino del público en general de la sociedad mexicana. He aquí un tesoro oculto de estos sonidos del pasado, de esta hermosa música. Y bueno, pues profesor Felipe Flores, por aquí debes hacer mancuerna con este chavo, ¿no crees? Mancuerna, ¿verdad? Unir estos conocimientos. Hay mucha gente como ustedes que verdaderamente de manera heroica se enfrentan pues a toda esta hecatombe de músicas que pues bueno, no podemos denigrar a ninguna, condenar a ninguna, pero también sacar de la oscuridad esta gran riqueza, este gran tesoro de los sonidos del pasado. Pues vamos a seguir escuchando al grupo Tezcayolotl, y ahora me permito presentarles a los integrantes. Luis Negrete, un aplauso por favor. También queremos ofrecerles disculpas. Miren, este es un patio, como ustedes lo ven, no es un escenario, entonces tenemos que adaptar estos eventos pues a lo que nos da esta casona, esta hermosa casona. Disculpas por las personas de atrás que no alcanzan a ver los instrumentos musicales, la riqueza de ellos, cómo los tocan, pero bueno, en esta ocasión sucedió así, que no se sucedió con el danzón o con el fandango. Pues ni modo, así se dieron las cosas, y por lo menos imagínense los de atrás lo que está sucediendo aquí en el suelo, ¿verdad? Pero es la manera en que ellos los ejecutan, no hay de otra. También está como parte del grupo Tezcayolo Nate Gámez Ibarra. Otro integrante es Asgard Lugin Gámez Ibarra. Natalie Andrea Gámez Carmona.
Y dos jóvenes alumnos del profesor Felipe Flores, ¿sí? Los chicos que vienen de negro, que al rato me dan sus nombres para que... ¿Cómo? Antonio Ortega. A ver, di una vez. Gracias, Antonio. The Men in Black. ¿Y el otro chavo? Adán Mendoza, por favor. Ah, acá está otro chico que no lo había visto, que ejecuta también una serie de instrumentos. ¿Cuál es su nombre? Jonathan Campos. Ramos. Álamos. Ramos. Bueno, adelante, Jonathan. Un aplauso fuerte. Gracias. ¿Desean escuchar más música? Sí, bueno, adelante, por favor.
que digan que nos aplaudieron durante 15 minutos. Gracias. Bien, pues con esta pieza hemos concluido esta charla musical. Los esperamos la próxima, a finales del mes de julio. Vamos a... yo creo que sí, si gustan, ¿verdad? Quizás sembraron ustedes algunas dudas, algunas inquietudes. Nada más que el asunto es que no alcanza el micrófono y como todo esto se está grabando, no sé si sea factible, profesor Emilio. Sí, que pregunte la gente, se podría, nada más que con fuerte, ¿verdad? Bueno, antes quiero dar las gracias a el señor secretario general de la Delegación de Trabajadores del INA, Manuel Martínez, que está presente. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han facilitado el sonido, las tarimas. Por allá está en las alturas, muchísimas gracias, muy amable. Cada vez nos iremos perfeccionando más en estos eventos. Ustedes han de disculpar cualquier falla que se vea por ahí, pero les digo, esto no es un espectáculo tipo teatral, televisivo, es algo íntimo, ¿verdad? Inclusive en algunos momentos hemos pensado que las sillas deberían de estar en forma circular para que esto verdaderamente fuera una charla casi de familia, aprovechando el ambiente de esta casona. A ver si la próxima se presta para esto, para que estemos todos más cómodos. Quiero decirles que la siguiente sesión, antes de que se me olvide, es muy interesante. El conferenciante le puso este nombre tan curioso, tan sugerente. Se llama Tocaba don Melesio admirablemente la guitarra de 7 órdenes, el resurgimiento escénico de la hoy extinta guitarra séptima mexicana, con base en impresos y manuscritos históricos del siglo XIX de la Ciudad de México. Así quiso que tituláramos su presentación y ni modo, es casi un tratado, pero bueno, para que ustedes se interesen más en esto, qué cosa será esto que nos trae. Yo lo único que entiendo es la guitarra séptima mexicana y que seguramente va a ser interesantísimo. ¿Alguien más? ¿Algún otro personaje? Bueno, todos son personajes notables y distinguidos que les queremos agradecer su presencia. ¿Alguien más por acá? ¿Un saludo especial? ¿No? Cuando me dice aquí la señorita que cuando termine nuestra charla, si alguien quiere ver estos instrumentos maravillosos puede pasar a verlos. Hay una colección de piedras que se llaman litófonos, ¿verdad, profesor Felipe? Litófonos que tocan maravillosamente. Estas piedras que las recogen seguramente de los lechos de algunos ríos y algunos desfiladeros, le buscan la sonoridad esta tan hermosa y es lo que tienen ellos, que serán los principios de la marimba, no sé yo, pero verdaderamente es extraordinario. En algún momento montaremos una exposición al respecto. Y bueno, ¿quieren más música? ¿Tienen más música? ¿Sí? A ver, pues, bueno, los esperamos. Un aplauso, por favor. Ahí va. ¿A estos jóvenes? ¿A estos chamacos? Vamos para allá. ¿Listos? Tan, ¿sale? 1, 2, 3, 4.
conectado con todo este arte, con todos estos sonidos legendarios, ancestrales. Mil gracias y felicidades por dedicarse a esta noble pero muy gustosa creatividad musical. Muchísimas gracias. Otro aplauso, por favor. Un aplauso fuerte también para Alfonso Garibay García. Para el profesor Felipe Flores Dorantes. Muchas gracias, maestro. A todo el personal de TV INA, que por cierto, esta toma, esta grabación de video la pueden ustedes ver posteriormente en la página del INA. Ahí pueden ver quizá con un poquito más de calma el evento de este día. Muchísimas gracias a TV INA por su esfuerzo y por su apoyo. Gracias. Agradecemos también a las autoridades del instituto que nos facilitan todo el apoyo para llevar a cabo este evento, y el personal de la Fonoteca del INA les agradece a todos su atención. Muchísimas gracias y hasta pronto.